El comercio une al mundo en común hermandad de dependencia mutua y de intereses recíprocos. Licenciada Kenny, le saluda Marlene en representación del equipo número 10, conformado por Jocelyn Jiménez, María Hernández, Rocío Coreas y mi persona. Damos inicio a la presentación de la actividad final con el objetivo de analizar variables e indicadores, así como los beneficios obtenidos en el Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA, específicamente entre la República de El Salvador y la República de Honduras. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, por sus siglas en inglés, CAFTA-DR, Dominican Republic Central American Free Trade Agreement, fue negociado entre enero del 2003 y enero del 2004, al cual se incorporó la República Dominicana en julio del 2004, adoptando en ese momento la sigla DR-CAFTA. Salvo Costa Rica, todos los países firmantes lo han ratificado. Para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ya están en vigor. El lanzamiento oficial de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos se llevó a cabo el 8 de enero del 2003 en la ciudad de Washington, D.C. Fue firmado y ratificado en diferentes fechas por los países parte del tratado y entró en vigencia en El Salvador el 1 de marzo del 2006. La implementación de este tratado constituye un paso fundamental en la inserción del país en la economía internacional. En esa oportunidad, los ministros de Comercio de Centroamérica y representante comercial de Estados Unidos definieron el marco general de las negociaciones y un cronograma de 9 reuniones a realizarse durante el 2003. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos tiene en común con otros acuerdos muchas normas que reafirman las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, OMS, e incorpora las disposiciones previstas en la integración centroamericana, la mayoría de las cuales se aplican de manera multilateral. En el caso de Honduras, el Congreso Nacional ratificó el tratado el 3 de marzo del 2005 con los votos de 4 de los 5 bancadas legislativas, convirtiéndose en el segundo país en ratificar el tratado. Continuando con los datos geográficos, vemos que Honduras es casi 6 veces más grande en territorio que El Salvador, pero su población no es proporcional, ya que menos de 4 millones es la diferencia con El Salvador, lo que quiere decir que El Salvador tiene más población que Honduras respecto al territorio. El Salvador ha experimentado un crecimiento económico modesto en las últimas décadas entre 2001 y 2019. La pobreza aumentó entre 2019 y 2020. En Honduras el PIB anual creció en 2022, impulsado por el consumo de los hogares que recibieron remesas y el aumento de la inversión privada. Ambos países experimentaron una baja en el 2008 y 2009 por una crisis financiera que en su mayoría fue producto de la crisis de los derivados de hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, pero se ve que sí hubo crecimiento del PIB después de la vigencia del TLC. El superávit de la cuenta comercial de la balanza de pagos de El Salvador ascendió en 2020. 3 factores contribuyeron: incremento en el superávit en ingresos secundarios, al menor déficit de ingresos primarios y al menor déficit en el saldo de bienes y servicios, pero en general ha sido deficitaria. Honduras se deterioró al pasar de un superávit del PIB en 2020 a déficit del PIB en 2021. Este resultado se explica principalmente por el aumento en las importaciones de bienes, debido al fortalecimiento de la demanda interna, consumo e inversión privados, entre otros. En 2020, El Salvador registró un déficit en su balanza comercial, un 21% de su PIB inferior al registrado en 2019, que fue de 21% del PIB.
La variación se ha debido a que se ha producido un descenso en las importaciones al igual que ha ocurrido con las exportaciones. Si se toma con respecto al PIB, en 2020 El Salvador ha empeorado su situación. En 2021 Honduras registró un déficit en su balanza comercial, un 16% de su PIB superior al registrado en 2020, que fue del 10% del PIB. La variación se ha debido a un incremento de las importaciones superior al de las exportaciones. En El Salvador, en las exportaciones, Estados Unidos ha sido el principal y luego Guatemala y Honduras, habiendo una mayor relación a partir del 2004, el 2005, luego de las negociaciones y vigencia del TLC. Para el caso de las importaciones en El Salvador, Estados Unidos, ese es el país al que más productos El Salvador compra. Luego está Guatemala y China, empezando un crecimiento más notorio luego de la entrada en vigencia del TLC. El saldo comercial de El Salvador con los países con los que más relación comercial tiene es deficitaria y más aún con el mundo. Para el caso de Honduras, los tres países con los que más exporta son Estados Unidos en primer lugar, luego Alemania y El Salvador. Para el caso de las importaciones en Honduras, Estados Unidos predominando, luego China y México. Al igual que El Salvador, Honduras tiene un saldo comercial deficitario, pero con menor proporción. El PIB per cápita de El Salvador en 2022 fue $595 mayor que el de 2021. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante ver los años atrás y comparar estos datos con los del año 2001. Para el caso de Honduras, el PIB per cápita en 2022 fue $339 mayor que el de 2021, siendo mayor el de El Salvador respecto de Honduras. El 89% de productos agrícolas salvadoreños gozan de cero arancel. La desgravación arancelaria con el CAFTA está próxima a finalizar en 2025, faltando por desgravar alrededor del 3% que corresponde a los contingentes de importación, es decir, volúmenes específicos de los productos que pueden ingresar a un país con un arancel menor o sin arancel, de manera que si ese volumen se supera, entonces se establece un arancel mayor. El CAFTA busca señalar la implementación del acuerdo de la OMC en cuanto a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, conocido como Acuerdo MSF. Todos los países tienen el derecho de prohibir y evitar el ingreso de un producto si éste se considera una amenaza justificada contra la vida. Por ejemplo, si se cierra el paso fronterizo a un producto animal que esté asociado al brote de una enfermedad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería emite los certificados fitosanitarios y zoosanitarios, y el Ministerio de Salud emite los certificados sanitarios de los productos alimenticios. Las importaciones y las exportaciones en los últimos 5 años, comprendidos desde el año 2018 hasta el año 2022, según el comercio bilateral, El Salvador y Honduras poseen una relación comercial importante. Como podemos observar, El Salvador importa desde Honduras grasas y aceites, plásticos y sus manufacturas, prendas y complementos de vestir excepto los de punto, jabones y complementos de vestir con $24 millones. Entre las exportaciones, los principales productos que El Salvador exporta a Honduras observamos las manufacturas textiles. Cabe mencionar que este es un sector con mayor exportación. Por ello, decidimos como grupo el producto de suéteres, ya que El Salvador mayormente y con frecuencia exporta a Honduras producto textil. Si hacemos una comparación entre la exportación de prendas de vestir que El Salvador hace a Honduras, vemos un dato bastante elevado de 178 millones a comparación de la importación que recibe de Honduras con $42 millones. El Tratado del CAFTA-DR buscaba la ampliación y diversificación del comercio internacional, así como la reducción y eventual eliminación de los obstáculos al libre comercio. La industria textil se ha mostrado más atractiva para el mercado estadounidense, debido a que las maquilas en los últimos años han logrado bajar sus costos, llegando a ser la mitad de los costos mexicanos. Las prendas y accesorios de vestir representan más del 60% de las ventas centroamericanas a Estados Unidos. El 87% son salvadoreñas. Para El Salvador, el Tratado del CAFTA ha sido beneficiado en gran manera por el sector textil y confección, manufactureras de cuero, alimentos y bebidas, así como algunos productos agrícolas.
Para Honduras, Estados Unidos es el principal socio comercial y que beneficia a la cooperación entre las naciones, con un promedio total del 40% en exportaciones. Los principales productos exportados desde Honduras a Estados Unidos en el año 2021 fueron los suéteres, el cable aislado y el café. Las exportaciones de Honduras hacia Estados Unidos han presentado un incremento a un ritmo anualizado del 5.76%. Como conclusión, el Tratado de Libre Comercio tiene el objetivo de agilizar el comercio internacional. Entre los beneficios que ofrece está eliminar o reducir los aranceles, facilitar el acceso preferencial de productos, fomentar la inversión extranjera y local, establecer reglas de protección para los inversionistas, protección intelectual, implementa medidas para agilizar y facilitar los procedimientos aduaneros, etc. En cuestión de textiles, se acordó un acceso libre de arancel para productos elaborados con materia prima de la región.